Buenas tardes, jóvenes señoritas, chicos y chicas. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 2 del primer bloque en el curso de Fundamentos del Diseño. Eh, pues ya los lineamientos, pues ya les dimos ayer, en el caso de que colocar su código en las hojas, en este caso que son dibujos, eh, seguir instrucciones. Como dije, yo no me voy a meter en los dibujos que ustedes hagan, pero que sí sigan las instrucciones solicitadas. Como ejemplo, en la tarea anterior, que vimos los elementos básicos, se les pidió un dibujo por cada elemento y además se les pidió un dibujo extra, donde tuvieran como 6 elementos como mínimo, ¿sí? Entonces, esas son las observaciones que tal vez ustedes van a encontrar ahí. No he terminado de calificar, eh, pero puede que ustedes encuentren alguna observación en eso. En los dibujos que hayan hecho, pues fue su elección, qué dibujo, con qué dibujo representaron cada uno de los elementos básicos del diseño, ¿sí? Ya que atendimos o que ya vimos ese tema, vamos a pasar a otro elemento fundamental para que ustedes ya empiecen a diseñar su propio signo gráfico o su propio logotipo que les va a hacer, que los va a representar a ustedes tanto para el diseño gráfico como futuros emprendedores. Dentro del tema que vamos a ver el día de hoy, pues está lo de el tema de los bocetos, ¿sí? Cuando hablamos de un boceto, pues estamos hablando de un dibujo esbozado, que quiere decir que es un dibujo o pincelada de un dibujo, por decirlo así, creando diferentes formas, dándole sentido a una idea, porque esa es la finalidad de un boceto. Eh, Podemos verlo como la quinta esencia de la pintura y de la escultura y de la arquitectura, ya que a raíz de este tipo de dibujo podemos imaginar, tener en la mente una imagen y poderla plasmar en cualquier pedazo de papel que tengamos a la mano. Para que tengamos un boceto ideal, ¿qué características debería de tener? Número uno, el tamaño del boceto. Tiene que ser a escala, no a un tamaño real, pues para facilitar los trazos. Ejemplo, si a mí se me está ocurriendo hacer o cómo me gustaría que fuera un edificio, no lo voy a dibujar a escala real, voy a hacer un boceto a escala, un dibujo a escala en una hoja, carta u oficio, ¿sí? Colocando los elementos indispensables o más llamativos de mi idea que tengo. Asimismo, el boceto tiene que ser rápido, o sea, cuando yo les digo un boceto, o sea, no se puede tardar más de 5 minutos porque la idea ya la tienen que tener, o lo primero que les pase por su mente es lo que deben de plasmar. Eh, Esto, pues, primero les va a ayudar a transferir sin preocupaciones lo que tienen o los detalles que puedan tener y pues después ya podemos ir mejorando ese dibujo conforme lo vayamos haciendo, qué cosa le podemos quitar al dibujo, qué cosa le podemos agregar, ¿sí? Para que no se haga tan cansado y tan tedioso al principio y no forzar la idea que tenemos en el momento, sino que más adelante pues decir, ah, bueno, ejemplo, estoy dibujando una cara y con el tiempo se dan cuenta que, ah, no, que las orejas están muy pequeñas, poderlas agrandar o la nariz está muy grande, etcétera, etcétera. Um, El boceto también tiene que ser representativo, debe de narrar la esencia de una composición gráfica, eh, más no es la solución a esa composición, porque como yo la voy a ir mejorando, ¿sí? Solo debe de representar la idea que tengo en ese momento, ¿sí? Si yo les dijera que ustedes ahorita dibujaran o que pensaran en en comida, porque ya viene el almuerzo y puede que pensemos en comida, dibújeme lo que está pensando usted que va a comer. Entonces, ejemplo, si yo vengo y digo, ah, yo voy a comer pollo, dibujo un pollo. Y no estoy diciendo un pollo real, sino que un pollo frito o una mi pechuga asada, etcétera, etcétera.
representando la idea que yo tengo en el momento o de lo que se está hablando en ese momento. Eh, otra característica, permítanme. Ah, perdón. Como les decía, otra característica para tener un buen boceto tienen que tener notas. ¿A qué me refiero con notas? Como es un dibujo, no lleva color regularmente. Entonces, anoto qué colores podría llevar, si lleva algún texto, porque estoy dibujando, me dijeron que hiciera el diseño de una lata nueva para un refresco, cómo colocaría la etiqueta, dónde irían el espacio de nutrientes que se lleva, dónde llevaría el código de... Sí, Andrés, no tenga pena. ¿Dónde llevaría, digamos, el código de barras? Si lo lleva vertical, lo lleva horizontal. Todas esas pequeñas notas que yo le puedo agregar a ese dibujo para que, pues, tener una idea más concreta de cómo se verá al final. Eh, y cómo vaya fluyendo mi idea, es para eso estas notas, ¿sí? Eh, otra característica, pues, es de un boceto, son los pros y contras de la idea y modificarla fácilmente. Para eso también sirven estas notas, porque puede que, digamos, yo haya elegido colocar en el dibujo eh, el código de barras de forma vertical, por decirlo vertical, pero cuando yo ya lo estoy dibujando y estoy colocando la etiqueta de la lata o del envase o del producto que yo estoy diseñando o del signo gráfico, eh, puede que después diga, ah, no, me va a quedar muy junto, entonces mejor la voy a colocar horizontal en la parte de abajo o en la parte de atrás. Entonces yo ya voy tomando qué me conviene y qué no me conviene colocar en ese dibujo. Dentro de los tipos de bocetos, pues hay varios y vamos a ver algunos, ¿sí? El primero que vamos a ver es el dibujo espontáneo, es aquel que con un par de líneas o trazos fluidos representamos una idea eh, de forma concreta. Regularmente este tipo de técnica pues se generan las primeras etapas de un proceso creativo, o sea, de una exploración o comprensión de la forma de una empresa, cuando nos piden un signo gráfico o que dibujemos un logo para un emprendimiento o una empresa o una marca o producto. La característica más importante de esta técnica o este tipo de dibujo o boceto es el bosquejo que debe de hacerse en segundos. Ejemplo, si yo les digo ahorita, eh, tomen la idea y necesito el logotipo para alguien que va a poner cejas y va a hacer maquillaje. Entonces, ya con esa idea que yo les digo, ese tema, ustedes tendrían que hacerme un boceto en 2, 3 segundos, más o menos qué llevaría, si ustedes le van a dibujar un par de ojos cerrados y las cejas, y un lápiz labial y unos cosméticos, por ejemplo. Eh, o si ustedes lo quieren hacer más minimalista, solo colocarle las letras de un tipo, o usando un tipo de tipografía para que represente a ese emprendimiento, a ese emprendimiento, etcétera, etcétera. Sí, tiene que ser algo rápido. El boceto, como les dije, espontáneo es un boceto rápido. Puede ser con líneas, puntos o una mancha de colores, ¿sí? Eh, regularmente en el boceto o dibujo espontáneo, pues es aquel que, como les dije yo, es preciso y que me va a dar a entender la idea con 2, 3 líneas. Luego tenemos el boceto mini. Aquí es entender que es un dibujo a escala, muy pequeña, y eso realmente lo usamos en las partes industriales, como representar una carrocería de un vehículo o alguna pieza que yo necesito ver de alguna maquinaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Regularmente este se hace a plumón y se evita para evitar borrar y agregar más detalles, sino que quede conciso regularmente este boceto, ¿sí? Pero es para hacer más que todo partes muy grandes en una escala muy pequeña. Luego tenemos el boceto quemado.
Regularmente este es el más usado en diseño de logotipos y tipografías. Este es aquel que nosotros rellenamos, ¿sí? Eh, para ver cómo queda o qué forma o legibilidad tiene este dibujo con respecto al espacio donde se va a colocar. Como dije anteriormente, se usaba en logotipos, o sea, en el nombre de la empresa que se va a colocar dentro de un signo gráfico, que será el tema de la próxima semana para que me lo entiendan un poquito mejor. Pero si es el que rellenamos las letras. Ejemplo, cuando les dejé ahorita en la semana pasada que representaran la tipografía con un dibujo, algunos hicieron un graffiti, que lo rellenaron, etcétera, etcétera. Ese es un boceto quemado. Luego tenemos el boceto de contorno, regularmente que ese se utiliza en la publicidad o en el cine, y es lo que nosotros vamos a llamarle storyboard. Regularmente son las secuencias de las escenas de una película más representativas, donde se coloca únicamente líneas como un círculo, un triángulo, un cuadrado para representar las formas humanas y algunos cuadros con texto, dependiendo del texto principal de esa escena y la secuencia que tendría. También se sirve o se utiliza para anuncios publicitarios para ver cuál va a ser la secuencia de ese anuncio que nosotros vamos a grabar. Luego tenemos el boceto de experimentación de mancha que se utiliza en psicología, que regularmente lo han visto en películas, series psicológicas donde le dicen, ¿qué ve con esta mancha? Eso es un boceto, ¿sí? Es hacer una mancha y ver qué representa esa mancha. Eso ya dependerá de la forma de ser de una persona, de la forma de cómo se comporta, de la personalidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos el boceto 3D. Este regularmente se hace con papel y es en hacer 3D el objeto que nosotros queremos representar. Regularmente se utiliza para hacer casas, formas, objetos, esculturas de cómo se vería ya supuestamente finalizado. Sí, pero por eso les digo, lo hacemos con papel. Es como trabajar un origami, sí, solo que en volumen. Luego de esto, pues hay tres tipos de bocetos que dependiendo de sus características de detalle, los vamos a utilizar. Y estos son los tres que ustedes van a estar utilizando de ahora en adelante cada vez que yo les pida un boceto. El boceto, entre estos tres, el primero es el boceto burdo. Es aquel en el cual nosotros con las primeras líneas y trazos definimos las características principales de un diseño o de una ilustración que nosotros queremos hacer. Ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer el boceto en este momento de una cartelera de cine, de una película de acción. Lo primero que yo tengo que representar es la cartelera. Hago un rectángulo, ¿sí? Y luego puedo simbolizar en la parte de adentro una figura humana, por decirlo así, un círculo con palitos, ¿sí? Y decir que alguien está corriendo. Este sería un boceto burdo, lo más sencillo posible, dándome a entender dónde iría o cuál sería el espacio a trabajar. Y en el caso de la figura humana o del muñequito que coloqué, que me ayuda a mí a representar que ahí va a ir el personaje. Y ahí está, ese es el boceto burdo, así de sencillo y práctico. Luego tenemos el boceto comprensivo, que es la continuación del anterior. Aquí es representar lo que ya hicimos anteriormente con un poco más de detalles. Ejemplo, si yo ya tengo mi cuadro con el dibujo a palitos que está corriendo o que simboliza que está corriendo, también en el comprensivo señalo dónde van a ir los textos, porque usted sabe que en una cartelera de cine van los nombres de los protagonistas y otro montón de serie de textos. Entonces lo señalamos en el espacio que va a ir, no necesariamente lo tenemos que escribir, sino que solo señalamos, ¿sí? Y ya le agregamos más detalles al muñequito. Ejemplo, si es alguien que estoy hablando de una película de acción y el cuatillo es un soldado, ya le dibujo el casco, le dibujo más o menos el uniforme y puedo dibujar una explosión o el fondo de donde está corriendo, ¿sí? Y por último tenemos el boceto dummy o completo.
Como sigue siendo un boceto, solo le agregamos más detalles a lo que ya tenemos, ¿sí? Ya se delinean cada uno de los elementos visuales que componen la gráfica final. Esta es también llamado boceto de arte final, ¿sí? Y se puede definir también colores, yo deseo, tipo de papel a utilizar, eh, y así como las tipografías que yo voy a colocar. Con el ejemplo que yo vengo trabajando, yo ya puedo colocar, digamos, qué colores va a tener el fondo, qué color va a ser la ropa si es de soldado. Saben que hay diversas eh, tipos de camuflaje: café con beige, verde con verde, verde con beige, verde con café. Entonces yo ya se lo voy colocando. Ya coloco los textos con la tipografía que yo creo que se vería bien, el tamaño que va a tener el afiche o la cartelera que yo voy a colocar. Esos pequeños detalles se van agregando. Ya si yo lo quiero colorear o no, ya queda a mi discreción porque sigue siendo un boceto. A pesar de que sea el boceto completo, todavía como sigue siendo un boceto, no es lo que yo voy a presentar o que van a ver. Porque puede que, ejemplo, no les gustó la tipografía que yo les presenté, hay que modificarla. Entonces yo no le puedo presentar el arte final, sino que yo tengo que modificar qué tipografía va a utilizar. Porque puede que no sea legible, puede que yo coloqué letras blancas y me hizo falta un contorno negro para que se delimitaran mejor y se pudieran ver más, agregarle ciertas sombras al dibujo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso, como es un boceto de arte final, todavía puede surtir cambios. Y por eso, como les digo, si ustedes lo colorean, queda a su discreción. Lo único es que tienen que tomar en cuenta que los colores en algún momento, si el cliente no le parece, los puede cambiar, ¿sí? Porque puede decir que en alguna tonalidad no le gustó o necesita que se realce más el color del fondo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bueno, para que me comprendan un poquito más esta parte de los últimos tres que son los que ustedes van a estar manejando. Ejemplo, yo voy a hacer algo aquí súper sencillo y súper práctico para que me lo entiendan. Ejemplo, yo tengo mi hoja y yo la puedo dividir en tres. Si estoy hablando yo del boceto, ahí, del primer boceto, del boceto burdo. Ejemplo, vamos a hablar de que yo voy a hacer eh, una pelota de básquet. Va. No, voy a hacer una pelota de fútbol americano para no hacer algo tan básico. Va. Una pelota de fútbol americano tiene forma de huevo. ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer mi pelota de fútbol americano. Disculpará, pero es mi mouse. Y aquí lleva una línea de la costura. Y ahí yo puedo decir, ah, pero todavía no, parece una hoja. Ah, bueno, en el siguiente, yo que ya tengo que agregarle más detalles, entonces vengo yo y ya lo empiezo a hacer ya más, con más forma. Ejemplo, entonces aquí yo ya le hago la costura, yo ya le hago las linitas que tendría que llevar. Y aquí podría decir que va a ir la marca. Ya le di una forma diferente. Agregué unos cuantos detalles a lo que ya traía anteriormente, pero sigo manejando lo mismo. Ah, bueno, ya tengo dos. Ah, en el último. Ah, va, en el último, entonces vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a representar mi dibujo. Puede que yo cambie de tamaño, porque puede decir que ya haciéndolo un poquito más grande ya se vean más los detalles. Entonces aquí yo puedo decir que esto va aquí, y las costuras ya las puedo hacer más anchas, por decirlos así. Como les digo, es un boceto, tienen que trabajarlo más rápido. Aquí yo ya puedo colocar la marca, creo que es Wilson, con la letra que va. Ejemplo. Ah, y puedo decir que este tiene puntitos, ¿va? Entonces yo empiezo a hacer puntitos de color, por decirlo así, para darle una textura, ¿sí?
para darle la textura de que el balón va donde se agarra o la forma que tiene. O ya lo pinto, digamos, ejemplos son como un color marrón, ¿sí? O café. Entonces vengo yo y si yo quiero ya lo pinto. Y si yo no lo quiero colorear, coloco mis cuadritos de colores y coloco los colores que llevaría. Ejemplo, café, el balón. Si yo coloco blanco, que ahorita no se va a ver por lógica, va, coloco blanco, la letra, el borde, si yo quiero que lleve negro, va el borde, va a ir negro y coloco mi cuadrito y coloco negro. Y ahí ya terminé mis 3 bocetos de un balón de fútbol, ¿sí? Como les digo, los bocetos únicamente son dibujos rápidos que me van a dar una idea que yo puedo mejorar. Ejemplo, bueno, no me gusta cómo se ve ahí la marca, entonces, ejemplo, la puedo colocar encima de la costura para darle una mejor vista y que esto tenga aquí, ejemplo, ahorita que viene lo del Super Bowl, colocar ahí el Super Bowl no sé cuánto y colocarlo dentro del balón, etcétera, etcétera. ¿Dudas ahí? Ya con el ejemplo, pues ya creo que tengo un poquito más claro esa parte, ¿va? Bueno. Eh, de ahora en adelante, si se dieron cuenta, va a cambiar la forma de entrar. De una vez voy a estar pasando asistencia, conforme los vaya aceptando, voy llenando mi asistencia. Eh, Dada la situación de ayer, el día de hoy les subo la clase de ayer para que la puedan ver. Ya, ya la grabé ayer, pero no me dio tiempo de subirla porque la tuve que editar un poquito. Y nada, no estoy molesto, ya la molestia se quedó ayer, hoy otro día. Y solo les pido que se cuiden mucho, nada más. Si no hay más dudas, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Y solo recordarles que ahora para la semana de acompañamiento, van a ser el día de la clase, el día de entrega de tareas. Siempre van a tener su fecha extemporánea, pero ya con puntos menos, ¿sí? Las actividades van a ir bajando un poquito, ya no, menos en diseño computarizado, que ahí no creo que vayan a bajar, pero de ahí dibujos van a ir bajando un poquito la cantidad, pero en diseño computarizado sí van a seguir siendo la misma cantidad. 4 imágenes por efecto que miremos, y aunque tenga su variación, pues serían 4 imágenes por cada una. Sin más, pues les deseo una feliz tarde, un buen provecho, cuídense mucho y nos vemos mañana para diseño computarizado para nuestro siguiente tema. Hasta mañana. Gracias. Cuídense. Profe. Adiós, profe. Feliz tarde. Hoy no hay que entregar nada, profe. Hoy no, no se preocupe, hoy no hay. Bueno. Adiós, profe. Nos vemos.